patria, una bandera, un amor, una cara, una nariz. Muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? Bueno, un miércoles más con retratos, ¿sí? Y un invitado muy especial, ¿no? Yo quiero ver nuestro amigo Patricio Acuña, cuánto de incisivo va a ser en esta ocasión. Para nada. No. Hay que volver a casa después. Claro, y hay que tener claro en la vida los mandos naturales. Esto es así. Y eso que yo tengo las dos últimas palabras, como se suele decir. Claro, seguro, me imagino. Seguro que sí. Sí, Siempre querida. quedo como una bruja. Él dice la verdad. ¿Cómo arrancamos, no? Incisivo. Incisivo. Y bueno, visita hoy en Retratos Liliana Betti. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Hugo. Muy bien. Yo tengo que decir que no ha sido fácil que Liliana participe en este programa, porque tenía sus dudas. No, a mí el programa empecé bárbaro, siempre lo miro cuando Patricio termina, no lo hago. A veces antes hacía más el de mirarlo en directo. Pero, bueno, me parece que un montón de gente que hace cosas muy importantes o que tiene vida mucho más interesante que podían venir y, bueno, viste, cuando falla alguien, viste, bueno, era como el último recurso y, bueno, sí, dale, me agarró buena hoy. Así que, bueno. Pero todas las vidas son interesantes. Justamente. No, sí. Eso es la que de alguna forma comprobamos nosotros. Sí. Porque realmente es así. Con distintos matices, con distintas historias, pero todos tenemos una historia para contar y todas son interesantes sin ninguna duda, ¿no? Hay que saber sorprenderse. Así es. Bueno, lo tradicional que es que arranquemos por la infancia. Claro. Bueno. Sí, no hay Por vuelta. la infancia. No hay vuelta. Nacida y criada en San Justo, eso es así. Y como una semana sin nombre, porque cada vez que mi papá iba al registro civil con un nombre se lo rechazaban. Ah, sí. Sí, Mira era vos. una época que... ¿Con qué nombres iba? Iba con Gladys, en el caso de Alicia, mi hermana, por ejemplo, con Miriam, yo me acuerdo ese de Gladys, que como que no lo dejaron. Bueno, entonces soy de la camada de las Lilianas, hay todo un grupo etario más o menos de mi edad que se llama Liliana. ¿Liliana solamente? No, Liliana Guadalupe. Guadalupe, sí. Así que, bueno, y divino, porque bueno, cuando más o menos quedaron de acuerdo con mi mamá de poner Liliana Guadalupe, bueno, agarró 2 clientes del taller y los llevó para que firmen. A Ovidio Gatti y a don Juan, ahora no me va a salir el apellido, pero bueno, eran 2 clientes del taller. Estaban ahí. Estaban ahí, sí, seguramente, sí. Digamos, para hacer el trámite y no perder tiempo. Está bueno. Sí. Una de las cosas que le heredé a mi papá es odio hacer trámite. Y mi papá odiaba hacer trámite, así que bueno, todo un tema. Y, Ajá. bueno, ¿viviendo en qué lugar? Bueno, yo nací en la casa de mi papá y mi tío, o sea, en la casa paterna, y viví ahí hasta los 6 años que nos trasladamos a donde vivimos ahora, pero bueno, la casa adelante, que la hizo mi papá con muchísimo esfuerzo, él y un albañil, viste, como medio cuchara, pero bueno, era la casa nueva, nos llamamos la casa nueva. Pero bueno, era una casa bastante antigua que quedaron partes y bueno, ahora se reformó un poco, pero bueno, me crié, digamos, en el taller. Y la casa paterna era ahí nomás del taller. Claro, estaba la casa donde el Nico, viste, que arregló, hizo como un departamento y el taller. Así que bueno, pegado. Y siempre tuve hamaca, desde que me acuerdo yo me amacaba.
uno de los recuerdos más lindos así que tengo de la infancia es que había una galería, estaba la hamaca en la galería y había un jazmín de lluvia, así que el olor a jazmín de lluvia me encanta. A mí los jazmines en particular Sí, me gustan y el de lluvia me encanta, bueno, es un recuerdo, digamos, de los primeros recuerdos. Así que me quería ir, después ya te digo, me fui doblando a la vuelta de manzana, a donde vivo ahora, en Batalla de Tucumán, donde después nosotros no hicimos la casa, pero ahí, digamos, la infancia. Una infancia muy linda, con muchos juegos, jugué mucho la casita. Una historia que ahora, cuando escuchen, van a decir qué tarada. Pero bueno, cuando pasó el tornado yo tenía 10 años. Y bueno, con semejante patio que tenemos, el patio era una colección de chapas, hecho a un tirabuzón. Había de todo, ropa, cosas. Bueno, la ropa de bebé, entonces yo vestía las muñecas, porque tenía unos bebotes enormes ahí, que eran como unos bebés así reales. Y bueno, y después mi mamá había hecho una casita para las gallinas. Y entonces, bueno, yo hinchaba tanto y me hicieron una casita para que yo juegue a la casita, ¿viste? Así con chapa, ¿viste? Ajá, sí, Jugué sí, tanto a la casita. Y bueno, y mucho las muñecas. Y después era así, medio que por ahí me retaba mi papá y mi mamá, porque era medio que también jugaba juego de chico, que no estaba bien visto cuando De yo varones. era chica. De varones, en sí, aquella sí, época, sí. Sí. Estaban los jóvenes nena. Pero bueno, yo he jugado de todo y me gusta y lo puedo decir. Y bueno, y era, viste, un poco salvaje también. Así que... La abuela como que te tenía ahí ubicada. Sí. De chiquita siempre me dijo que yo era más tremenda que bonita. Por eso siempre creí que yo era una chica fea. Nunca me cuestioné mi conducta. Así que, Mirá vos, ¿no? Así que vivían en la casa la abuela, la abuela Faustina, la abuela mamá de mi paterna, papá. la abuela paterna. Sí, la mamá de mi papá, la abuela Faustina, que era originaria de Leones, Córdoba. Ajá. Y se vino, bueno, ella conoció a mi abuelo que había emigrado de Italia y en un determinado momento mi abuelo que trabajaba en la fábrica Rosso Leones tuvo como un desacuerdo con los jefes, los dueños de la fábrica y entonces la agarró mi abuela. Mi abuela había tenido poliomielitis, entonces era renga. Le dijo, bueno, nos vamos a San Justo, que queda lo suficientemente lejos para que si nos va bien nadie nos envidie y si nos va mal nadie se nos ría. Así que bueno, cayeron acá a San Justo. Y en la infancia de mi papá venía mucho su abuela materna, inclusive murió acá en San Justo. Y bueno, y venían los primos de él porque vivían en el campo. Así que bueno, la época que había ferrocarriles en la Argentina era muy fácil ir y venir de Leones porque se iba hasta Rosario, después se tomaba el tren de Rosario a Córdoba y se bajaba a la estación Leones. Ajá. Así que bueno, Leones es la capital nacional del trigo. Hemos ido varias veces a visitar a la única tía que tenía mi papá, que era la tía Clelia. ¿Y escuela primaria dónde? Pero de jardín de infante a quinto año en el colegio del Niño Jesús. Ah, todo Todo en el colegio, sí. Sí, me tocó una linda época. Mira, cuando yo entré en jardín de infante, las hermanas usaban hábito Claro. largo. Después ya en primer grado como que habían pasado un hábito corto, tipo guardapolvo, y después dejaron de usar hábito, ¿viste? Sé que hubo alguna revuelta que yo nunca sé qué problema hubo, nunca nadie lo dijo. Acá en San Justo la gente como que se calla ciertas cosas, no las cuenta. Y cuenta otras cosas. O cuenta otras cosas, cuenta de la vida de los otros. Pero bueno, eso sé que hubo un problema. Cuando yo entré al colegio había pupilas. Cuando yo iba al jardín y primer grado todavía había pupilas. Pero bueno, hice todo el colegio. Bárbaro, en ese momento el colegio íbamos gente muy común, muy así nomás, qué sé yo. Alguien tenía una mamá maestra, no eran la mayoría de las mamás eran amas de casa, ninguno de los padres, excepto el de Cristian Claus, que era veterinario. Después el resto no teníamos padres profesionales, qué sé yo. En ese momento los profesionales, los médicos, los abogados mandaban a los hijos a la escuela normal. Pero bueno, nosotros, bien, la verdad que bien. Yo no me puedo quejar, viste, qué sé yo. Catequesis desde siempre, pero aparte después íbamos
a catequesis para la comunión a la parroquia. Y después yo ya, viste, te da más ganas de jugar que de ir a catequesis. Así que como en 7º grado hice la confirmación. Sí, ya de grande. ¿Viste? Buena alumna. Sí, siempre fue buena alumna. En cuanto a estudio, en cuanto a comportamiento. Bueno, no. A ver, vamos a aclarar. Yo era buena estudiante, prestaba atención, estudiaba, hacía los deberes, yo siempre fui una chica bastante responsable. Responsable con las cuestiones de la escuela. No me costaban demasiado, así que no tenía que hacer un gran esfuerzo. Lo que pasa es que terminaba enseguida y charlaba. Hablaba mucho. Bueno, entonces... No ha cambiado mucho. No cambié nada. La gente no cambia con los años, empeora. Bueno. El envase, viste, va tomando así, pero no cambia va mucho. adquiriendo también. kilos. Pero después hay cosas que hacen la continuidad y otras más disruptivas. Cuando íbamos en 6º grado, ya era el acabose. Entonces me habían sentado sola para que no jorobara. Bueno, yo siempre me llevaba algún libro para leer, sacaba de la biblioteca de la escuela. Claro, yo terminaba enseguida y no todos los chicos tienen el mismo ritmo, eso yo siempre digo. Bueno, entonces estaba sola. Y un día yo llegaba sobre la hora porque nunca me gustó madrugar y mi mamá siempre me mandó a la escuela a la mañana. Y había una chica que venía de Soledad, que estaba ahí solita. Y bueno, y yo le dije, vení, veníala, porque en esa época dejó de haber turno tarde, entonces estábamos toda la mañana. Entonces éramos el A, los que fuimos siempre a la mañana, y el B, los que habían ido a la tarde. Y le digo, vení, sentate conmigo, porque yo... y esa es Silvina Alicio, y desde ahí siempre tuve con quien charlar. Es una amiga de la infancia, realmente. ¿Y en el tiempo han perdurado amistades de...? Con la de Silvina hasta el momento. No, con el resto poco, ¿viste? Porque, a ver, después no muchos nos fuimos a estudiar, después cada uno hizo su vida. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero, ¿viste? Yo no soy de participar mucho, no es lo mismo. Pero con Silvina sí seguimos siendo amigas y, bueno, ¿viste? Después sí me fui a estudiar y cuando vivía en Santa Fe, que yo vivía en una pensión que había chica, en el 2º año que yo estaba en Santa Fe, fue a vivir a Iliana Correa y seguimos una amistad a la distancia, pues ella en este momento vive en Estados Unidos. Digamos, tengo un amigo de la facultad que es como un hermano, que es Adrián Cantero, a quien quiero muchísimo. Y después, viste, no colecciono amigos, no tengo 1.000.000 de amigos, no soy Roberto Carlos. Tengo pocos, pero muy buenos. Así que bueno. Cuando ibas en la primaria, ¿ya tenías decidido que ibas a continuar luego estudiando? ¿Pensabas? Mira, lo pensaba. Y además mi mamá siempre me dijo y me educó como para que yo no dependiera económicamente de nadie. Ajá. Entonces me decía que yo tenía que estudiar, que tenía condiciones, que estudie. La verdad que le tendría que haber hecho más caso. Ella quería que estudie o farmacia o bioquímica o una cosa de esa, pero bueno. Mi papá me dijo, voy a estudiar lo que quieras menos abogacía porque los abogados no son buenas personas. Esas son su sabiduría, te digo. Bueno, mi papá decía... De alguna forma, una sabiduría familiar repartida entre padre y madre es interesante, pienso yo. Y bueno, qué sé yo digo, yo entré a la escuela a los 5 años y me fui a los 57. Porque bueno, viste, decidí estudiar el profesorado de historia y, o sea, nunca dejé de ir a la escuela. Porque bueno, después fui como profesora, y directivo de la escuela, pero bueno, sí. De los 5 a los 57, o sea, 52 años me la pasé en la escuela. Pero bueno. ¿Qué hizo que te entusiasme la historia? O sea, ¿por qué esa carrera? Mira, primero porque tuve una profesora de historia fantástica que fue Nenia Suárez, que era muy buena, nos enseñó la idea de que, viste, que siempre varias opiniones sobre un mismo hecho histórico, nos hacía leer fuentes diferentes. Ojo, yo pasé mi adolescencia en la época de la dictadura, como vos, así que cuando yo entré al primer año era en 1976, así que mucho no se podía hablar. Pero bueno, excelente, Nenia, un espíritu crítico
Después me la volví a encontrar, a veces cuando viajaba, cuando yo estudiaba en Santa Fe, y después me la encontré en movilizaciones que hacíamos en la década del 90. Y eso, y bueno, yo en esa época estaba de novio, y bueno, él también se iba a ir a estudiar me llevaba unos años, se iba a ir a estudiar de profesor, y bueno, yo estaba entre letras e historia, pues siempre me gustó muchísimo leer. Y bueno, y él decidió letras y dije yo, bueno, historia. Después nos peleamos con el novio, así que bueno, está. Pero yo sí historia. Nos veíamos siempre en la facultad, pero él se casó, tiene hijos, hizo su vida. Pero bueno, yo también hice la mía. Hoy, si se pudiese dar el tiempo atrás, ¿volverías igualmente a elegir historia? Sí, es algo que no me arrepiento. Y sí le haría caso a mi mamá, cuando yo dije, bueno, quiero estudiar, ella me decía que vaya a Rosario, en esa época Alicia iba a médicos a Rosario, y si hubiera estudiado ahí, hubiera hecho licenciatura, hubiera de arranque nomás seguido haciendo carrera más de todo universitaria. No sé. Pero bueno, no pasó. Y bueno, viste, uno no puede cambiar el pasado. No, punto, así. Sí, pero lo volvería a elegir, sí. Y en el secundario, volviendo al secundario, la vida social, aparte de estudiar así las materias, ¿por dónde iba la vida social? Ay, bueno, es que yo en el secundario, además, mi papá no me dejaba salir mucho, ¿viste? Siempre Don Viti fue así medio guardabosque, muy estricto. Así que hasta los 15 más o menos, y era poco lo que me dejaba salir a los bailes, ¿viste? No era mucho vida social. Bueno, yo además de ir a la escuela secundaria, cuando empecé a estudiar italiano. Hice 4 años de italiano. ¿Y eso dónde se estudiaba italiano? En el colegio. Estaba, que me daba Belkis Recalde, que vos la conociste, sí. Belkis Doglioli de Recalde, me daba Ida Colombo, me dio Anita Volpato, divina, me dio varios años. Ahí en el colegio funcionaba. En el colegio funcionaba, después se fueron a la Sociedad Italiana, pero durante años funcionó ahí en el colegio. Bárbaro. Y doña Rosa Viva era la directora de la escuela de italiano. Y bien, sí, imagínate, ya cuando pasabas 3 años básicos y después ya empezabas a leer la Divina Comedia. He leído la Divina Comedia en italiano. ¿Era provincial eso? No, dependía de la Dante Alighieri de Santa Fe. O sea, a veces íbamos a Santa Fe a rendir, a veces venían los profesores desde Santa Fe a tomarnos examen. ¿Y eso durante la secundaria? Sí, y además a la Escuela de Artes Visuales. En tercer año empecé a ir a la Escuela de Artes Visuales, que me recibí de maestra de Artes Visuales. Pero sí, me encantaba. En realidad yo como que, viste, que empecé con que me gustaría estudiar arte visual, y mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre, y dije, bueno, ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a trabajar? Claro. Pero bueno, no me arrepiento, viste, me gusta mucho todo lo que es expresión artística. Cuando me jubilé un tiempo hice cerámica, pero porque me encanta, pero bueno, me encanta la historia del arte, me encanta. Vos sabés que bueno, que yo me gusta mucho la historia y sí me enojo cuando escucho que gente decir barbaridades históricas y me saca un poquito, porque hay muchísima gente que dice barbaridad de la historia y no tiene ni idea. Eso se usa mucho. Sí, últimamente también. Sí, claro. Los discursos oficiales y malversan totalmente la historia sin sentido, pero bueno, así como se tiran cualquier tipo de cifra, también se da. Y bueno, y después, ¿viste? Yo estaba muy ocupada, ¿viste? De vida social. Y además, bueno, después era la dictadura, ¿viste? Qué sé yo, bueno. Se formaron grupos de acción católica y yo iba a los grupos de acción católica, así que, ¿viste? Eso en el secundario estamos, ¿no? Todo en el secundario. Entonces, yo hice todo eso. Yo ahora quiero descansar, porque yo hice muchas cosas al mismo tiempo durante mucho tiempo. Bueno, después fui a la facultad, estudié historia y después, bueno, empecé a trabajar. Y había, por ejemplo, con el estudio, ¿había muchos chicos de San Justo por ahí que estudiaban en Santa Fe, así?
Y algunos sí, no todos terminaban, porque como siempre, ¿viste? Te pasa, ¿viste? Uno va, cree que es fácil, y yo siempre digo, tanto como cuando yo estudié, como ahora, vos cuando vas a estudiar a la universidad, vas a estudiar. Y estudiar implica estar muchas horas. Yo me pasaba mañanas enteras en la biblioteca haciendo trabajos prácticos. No, y eso que, bueno, mi profesor de historia nos enseñaba a resumir y a hacer trabajos prácticos, me costaba horrores. Y bueno, y encima yo, si había que leer 20 libros para tal materia, para rendir, yo me los leía. A los 20 libros. Sí. Bibliografía. Sí, excesiva que te dan en historia. Siempre te dan mucha bibliografía. Sí, yo me la leía todo. Yo siempre cuento la anécdota que yo leí 4 libros sobre la Reforma Protestante y sobre Martín Lutero y jamás di ese tema como profesora. O leí un montón de libros sobre feudalismo. Y bueno, para lo único que me sirvieron todos los libros que leí del feudalismo, que fueron muchísimos, tanto de la escuela francesa como de la escuela inglesa, solamente me sirvió para entender el Juego de Tronos. ¿Para entender? El Juego de Tronos, porque otro tema que nunca di. O sea que podríamos podríamos generar una iniciativa de la radio, dar la serie Game of Thrones, Juego de Tronos, acompañada por un seminario de Edad Media. De Edad Media, exacto. No, aparte había un material muy lindo, había cosas muy lindas que me gustaba mucho. Hay un libro que hizo Eileen Power sobre el libro de los días, sería el Domesday Book. Era un libro donde se anotaba todo lo que pasaba en los días. Entonces se anotaba cuánto tenía que contribuir, por ejemplo, cada campesino. De cada 10 huevos, cuánto le tenía que dar a la iglesia, cuánto le tenía que dar al señor feudal, todo ese tipo de cosas. Para conocimiento, ¿pero le daban huevo o cómo era? ¿Cómo sería? Y sí, los campesinos no manejaban. Claro. Entonces, bueno, de tanto huevo que el campesino tenía, no todos los días, pero sino a la semana, de 10 huevos, uno iba para la iglesia, creo que no recuerdo en este momento, no quiero tirar un dato falso, porque, pero sí, bueno, esto del diezmo, el diezmo es el 10%, entonces, bueno, la iglesia cobraba diezmo, el señor feudal cobraba diezmo, y el campesino por ahí, viste, la pasaba medio mal, pero bueno, aparte de los impuestos que podía imponer el rey, ¿no es cierto? Aparte del señor feudal, el rey podía imponer impuestos, entonces también tenía que pagar una parte. Y bueno, vos comenzaste en la universidad, en la facultad, ¿no es cierto?, del profesorado de historia, y estaba la dictadura. Sí. Y la descripción de ese momento, ¿cómo la viviste vos? A ver, yo salía de San Justo. Así que iba a estudiar, ¿viste? Entonces, bueno, estudiaba mucho. No se hablaba mucho, pero bueno, a medida que se iban descascarando las paredes, aparecían las viejas pintadas de los grupos políticos. Había sido muy politizada, en ese momento era la Escuela Superior del Profesorado, después pasó a ser Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, y tuve la suerte de que en el 83 hubo elecciones, así que bueno, fue muy interesante, pues bueno, durante 1981 y 1982 yo tuve que pagar arancel para ir a la universidad, es decir, como si hubiera ido a la universidad privada. Ajá. Era un poco más barato, pero había que pagar arancel. Todos teníamos una chequera y pagábamos el arancel. No era barato, decir, bueno... ¿Eso que había una caja ahí y uno iba a pagar? No, tenías que ir al banco a pagar. Te daban una chequera, mira. Y bueno, y siempre tenías que tener a mano la chequera, porque tenías que estar al día con la chequera para poder sacar libros de la biblioteca. ¿Y te controlaban ahí en la biblioteca todo? Y por supuesto, sí. Aparte, era amoroso el muchacho que estaba en la biblioteca, siempre fueron gente muy, muy amable, no así las de secretaría y la parte del alumnado, pero sí, tenían que controlar, Patri, era complicado, ¿viste? De ciertos temas no se podía hablar, había palabras que no se utilizaban, y bueno, a partir del 83 como que la cosa aflojó, ahí ese año ya no cobraron arancel, aflojaron un poco con los exámenes de ingreso, bueno, nosotros rendíamos exámenes de ingreso,
Y después, como que ahí se empezó a... Y después, bueno, la Primavera Democrática, 84, 85. Ya en el 83 formamos Centro de Estudiantes. En el 84, bueno, se hicieron las... Porque en el 83 hicimos uno de delegados por curso. Y en el 84 sí, ya se presentaron las listas y fuimos a elecciones, hicimos frente y todas esas cosas. Hermoso. La Primavera Democrática fue divina. ¿Y A mí me terminaste encantó. qué año la carrera? Bueno, yo tendría que haber terminado en el 85, pero yo siempre tengo algo de rebelde renegada, ¿viste? Había que... todos los años, la última materia se llamaba el seminario de investigación histórica, y vos ibas haciendo la práctica, hacías ese seminario. Bueno. Y ese año había que elegir alguna obra de Ricardo Levene o hacer el seminario sobre Ricardo Levene. Ujú. Y yo no quería escribir sobre Levene, no quería estudiar Levene. Levene es el representante de la historia liberal, presidente de la Junta Nacional de Estudios Históricos durante Hay una décadas. cantidad de libros. Ah, así. sí, la historia de Levene, ¿viste? Sí. Bueno. Yo no quería. Bueno, entonces se me ocurrió la brillante idea de... bueno, entonces daba vuelta, no quería hacer nada. Todas ya iban terminando y yo iban haciendo, ¿viste? Porque eran chicas, buenas chicas obedientes. Bueno, la cuestión que para todo esto, Adrián se había ido a vivir a Buenos Aires. Adrián siempre fue mi compañero de estudio en la carrera. Y bueno, entonces, y yo estaba empantanada. Y yo me iba, ¿viste? Y daba vuelta. Entonces me puse a relevar. Dije, yo voy a hacer, digo, como es historiografía, la historiografía es la que estudia la historia, digamos. Una parte de la historia que estudia la historia misma, cómo se escribió, qué se escribió, cuándo se escribió, bueno. Y eso me había gustado del seminario, no me gustaba tener que escribir de Levene. ¿Sobre quién? Entonces, bueno, me fui a todas las bibliotecas que había en Santa Fe, todas las bibliotecas públicas, y relevé todo lo que se había escrito desde 1850 hasta 1980 de historia argentina. Pero tengo un montón de datos, un montón de fichas hechas que no sabía cómo manejarlo. Entonces, bueno, ahí recurrí a mi amigo Oscar Salinas, mi compañero de escuela secundaria. Él estaba estudiando la licenciatura, ya se había recibido de licenciado en matemática, o se estaba por recibir, y ya de ahí entraba a hacer el doctorado. Excelente, un matemático, uno de los mejores matemáticos que hay en el país. Bueno, y es de San Justo. Y es de San Justo. Bien. Y bueno, entonces él me consiguió unos que me hicieron un programa de computación en el Centro de Cómputos de la universidad. El tema es que las computadoras no eran las computadoras, no son ni las notebook ni las computadoras de escritorio, sino que eran unas máquinas enormes que almacenaban datos y bueno, y tenías una terminal que vos escribías y le tenían que hacer un programa especial. ¿La tarjetita, sí o no? No, ya se había pasado, como que se grababa. Pero bueno, estaba a una temperatura baja, el tema para que no se caliente la computadora, enorme, ocupaba todo un espacio enorme. Y bueno, ahí conocí un montón de gente, que iban los investigadores, iban los del INTEC. Bueno, gente del INTEC me hizo mirá vos las conexiones, ¿no? Como da vuelta la vida a veces en espiral. Y me hicieron un programa, entonces bueno, yo clasificaba qué se escribió, entonces yo después los iba clasificando y le iba poniendo número y bueno, y después nos daba qué cantidad de libros se habían escrito sobre historia de las provincias, cuál era la provincia que más historia tenía, libros escritos, ¿no es cierto?, que se había escrito sobre historia económica, y bueno, netamente la historia argentina hasta los 80, porque después, bueno, ya se profesionalizó muchísimo, hubo todo un cambio cuando retornaron muchos de los historiadores que se habían exiliado. Bueno, era una historia política, una historia dentro de las provincias, era la que más tenía escrito, era Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, mucha biografía.
Y la biografía es una parte de la historia, ¿viste? Pero era como, ¿viste? San Martín, el santo de la espada. Claro, no, pero distintas personas, ¿viste? De mucha biografía, muchísima biografía. Eso es lo que me acuerdo ahora, después de... Eso yo hice en 1986, o sea que hace muchísimos años, ya va a ser 40 años, cuando acuerde. Y bueno, y después lo fuimos a rendir con Adrián. Bueno, tuve que estudiar estadística, porque después esos datos había que analizarlos estadísticamente, así que los pusimos a estudiar estadística con otro libro, bueno, con libros, con Adrián, bueno, alguien que nos explicaba más o menos, algo de estadística entendí, ¿viste? Que es una media, que, bueno, la verdad que descriptiva la estadística, pero interesante. Y digamos, nadie tenía las computadoras personales, todavía no existían, o no habían llegado al país, no había sistema Windows, así que bueno, pero... Y eso era el trabajo final. Sí, durante muchos años fue comentado en la escuelita del profesor. Si alguien se dedicó a hacer un trabajo minucioso de archivo, Liliana Vietti, y lo decía la profesora, sí. Muy interesante, a mí la historiografía siempre me gustó mucho, pero bueno, está. Y después, bueno, me dediqué a trabajar. Y de la Facu, bueno, justamente de la Sí. Facu al aula, un cambio grande. Sí. Muy grande, muy abrupto, muy difícil. Al principio yo tenía muy poquitas horas. Yo empecé trabajando, mis primeras 6 horas fueron en la Escuela de Comercio. ¿En cuál? En la Escuela de Comercio. Ajá. Sí, ahí empecé a trabajar. Y bueno, llegó un momento que no iba ya a ser de profesores, porque ya me había cruzado con profesores, ¿viste? Y bueno, y había todo un tema, ¿viste? Había gente de mucha antigüedad, con mucho prestigio en la escuela. Y yo iba y les discutía, por ejemplo. Pero bueno, estamos. A ver, no cambié en nada, al contrario, empeoré en todo. Bueno, muy crítica. Y bueno, y después empecé a trabajar en Beripintado, con pocas horas. Todavía en esa época, Escuela de Comercio y Escuela Normal pertenecían a la Nación. Bueno, y después me surgió, había habido concursos en la provincia, así que bueno, yo trabajaba, tenía unos aritos en Beripintado, después volvió la profesora, pero había agarrado unas horitas en la Criolla. Y al año siguiente, claro, todas las profesoras que eran de Santa Fe o que querían acercarse, bueno, titularizaron en Santa Fe, entonces yo me quedé con 28 horas en la Criolla y durante 16 años viajé 4 veces en la semana a dar clase a la Criolla. Fantástica, una experiencia fantástica. Yo que venía de una escuela que era muy grande, con muchas normas, con mucho protocolo, entrar ahí, éramos todos muy jóvenes porque era también nuestra posibilidad de empezar a tener horas, no nos importaba viajar, viajábamos como podíamos, eran los 90, hecho dedo en mi vida que da miedo, y bueno, y hacíamos cosas muy lindas con los chicos, hacíamos revistas, hacíamos encuentros de teatro, la profesora de lengua hacía teatro con ellos, hacíamos fiestas del libro, fantástico, tengo los mejores recuerdos, muy lindo. Y yo daba de primero a quinto, así que los recontra conocía, porque los agarraba en primer año y los largaba en quinto. Cuando yo empecé a trabajar ahí me tuve que poner a estudiar, porque la provincia tenía un plan fantástico, creo que el mejor que tuvo en su historia, que desde primer año se empezaba estudiando la localidad y la provincia. Ajá. Pues iba a la República Argentina, después se pasaba a América Latina en tercer año, en cuarto se veía el mundo en el siglo XX, pues estábamos en el siglo XX en esa época, y después en quinto, Argentina en el mundo. Y realmente era muchísimo, había que buscar mucho material, había que hacerse el material, con los chicos, bueno, buscábamos personas que nos cuenten la historia de la localidad. No, hacíamos trabajo muy lindo. Llevaba yo, a mis alumnos de la Criolla los llevaba
el archivo intermedio y el archivo provincial hacían jornadas de iniciación historiográfica, así que iban todos los chicos, por eso iban todos y decían, no, pero tienen tanto, lo ensayamos, vamos a cumplir el horario, eran creo que 20 minutos para exponer, y todos hablaban, todos contaban un poquito, más o menos que lo ensayábamos con ellos, ellos chocha. Pero ir a Santa Fe algunos era la primera vez que iban a Santa Fe, pero bueno, no, me encantaba ese trabajo, lo hice muy bien. Dejé mis horas de la criolla cuando se creó acá el cargo de regente del nivel superior de la escuela normal, y yo tomé ese cargo porque entre, digamos, yo trabajaba en la criolla, vino la ley federal, se hablaba de las ciencias sociales, la historia perdió cualquier cantidad de horas, la historia como tal, ¿no es cierto?, como materia en el secundario, y bueno, decidí hacer una maestría. Bueno, y no me recibieron en la de didácticas específicas que daba la Universidad Litoral, la Gretu, que era de franja morada, se cobró que le ganábamos siempre al centro de estudiantes, lo del Frente Universitario de Liberación Nacional. Volvamos un poquito a ese. En ese frente era fantástico. Y ahí estaba Alejandra Ludueña, que fue la que me invitó a que participe con ellos, que ya estudiaba letras, estaba, bueno, Luciano, después Luciano Alonso, y después se recibió. Estaba Daniel Lebovich, por ejemplo, estaban los mellizos Herrero, todos doctores en historia, tanto Daniel Lebovich como los mellizos Herrero, doctorados en Buenos Aires, en la UBA, excelentes historiadores, así que bueno, después había algunos de geografía, que era muy poco, estaba un hijo del Felipe Cervera, que estudiaba geografía, me acuerdo, y éramos los de historia y los de literatura, y algunos de geografía, uno de matemática, creo que era el único varón heterosexual que había en la facultad. Bueno, había otros más, pero era muy lindo. Todos lo queríamos. Lo queríamos enganchar y no podíamos. Pero alguien la habrá enganchado. Sí, una chica hermosa, flaca, divina. Bueno, que no dábamos el target, no dábamos nosotros. Bueno, Vos seguías firmando lo de la abuela. Bueno, y el Dani Rafalovich, estaba en el Daniel Rafalovich, y él tenía un kiosquito que vendía libros usados, le han comprado un montón de libros. Era la verdad que esa primavera democrática fue fabulosa. Y ahí perdía la franja morada. Nos ganó un año y después sí perdió. Creo que hasta que no se recibió el último de los que estuvimos en el Frente Universitario de Liberación Nacional, porque había peronistas, estábamos los del PI, estaban los del Partido Comunista, qué sé yo. Después, me acuerdo una vez, Trotskista, no, como que no enganchábamos. Había uno del Partido Obrero que yo le envidiaba la militancia, hasta en el baño de mujeres. Mirá que en esa época no se entraba tan fácilmente al baño de mujeres, claro. Había colgado calcos del Partido Obrero, sí, la verdad que nos divertíamos mucho. Y bueno, eso fue muy, muy lindo. La verdad que eso extrañé muchísimo. Yo después, no me recibí en 85, para hacer semejante seminario, qué sé yo, por ahí se me perdieron los datos, tuve que cargarlos todos de nuevo, me recibí en 86. Me correspondía recibir en 85. Pero bueno, mientras tanto en el 86 empecé a estudiar letras también. Me encantó, tenía materias aprobadas y todo, pero bueno, Don Vietti me cortó los víveres y me tuve que venir a San Justo a trabajar. Y en el año 96 empecé, por esto de que estaba la ley federal, y empecé a hacer una maestría en metodología de la investigación. No me anotaron en la didáctica específica, había cerrado la inscripción, pero yo tengo título universitario, le decía a la Gretu, anotás gente que tiene título terciario y no pueden hacer maestría, en esa época era así. Y bueno, no me quiso anotar. Todo lo de la franja quedaron trabajando en la universidad, con cátedras en la universidad. Bueno, no entremos en no me toqué ese tema, porque me enojo. Bueno, y me fui a la Universidad Nacional de Entre Ríos, me encantó, ahí sí, ahí todos te atendían bien, no solamente porque uno pagaba, sino todos los entrerrianos son muy
gente muy agradable, gente que atiende muy bien. Entonces, bueno, hice mi maestría y bueno. Desde el 96, 97. Sí, 96 empecé. La primer materia que tuve fue epistemología, ya avanzado en 96, creo que era uno de los últimos 4 meses, con Esther Díaz. Ah, mira. Epistemología con Esther Díaz. Fantástica como profesora, como todo, me encantó. No, me acuerdo que llegaban las cajas de correo con toda la bibliografía, los libros, todo. Y bueno, era caro. Ahí fue un viaje a Europa que no, digamos, pagando la maestría que no hice. Y bueno, y después, ya de los últimos seminarios que me quedaban, era Sociología de la Ciencia. Y me tocó hacer un trabajo sobre un grupo de científicos, porque todos los que cursaban conmigo eran gente que trabajaba en la universidad o hacía investigación y necesitaba, digamos, mejorar su currículum. Y yo era una especie de maestra rural. Ahí, que trabajaba en la criolla, estudiando por estudiar, psiquiatría universitaria. Me toca hacer un trabajo sobre un grupo científico y yo, ¿qué iba a hacer? Ya me había inventado para las metodologías que tenía que inventar, proyectos de investigación. Un montón de proyectos de investigación educativa que nunca los llevé adelante, ¿viste? Pero bueno, tenía que hacer. Pero en ese, bueno, entonces fui y lo busqué nuevamente aquí en alguien que yo conocía que era científico, que era Oscar Salinas. Y bueno, y terminé haciendo mi tesis sobre el programa especial de matemática aplicada, que es un programa que estaba en Santa Fe y que en el 2000 se transformó en IMAL, Instituto de Matemática del Litoral. Y bueno, hice un poco eso. Así que bueno, tardé al final, siempre, no tomo a veces buena decisión. El primer jurado que me designaron, yo terminé en 2001 la tesis, en octubre, no había nadie de la ciencia social, eran todos matemáticos. Uh-huh. La verdad que hubiera agarrado ese, porque me paseó el de Sociología de la Ciencia, que era, recusé jurado, que hice otro, me paseó. Llegó un momento que yo quería que se termine el examen, quería que me bolearan y me quería ir a mi casa, ¿viste? Así era. No, bueno, me pusieron un 8, pero la verdad, duro. Y después, después, en el 2007, sale el doctorado en Ciencias Sociales y en la Universidad de Entre Ríos. Y bueno, me enganché, hice el doctorado, lo hice hasta el 2010, después ya no, como que 2011 no. Llegó un momento que en 2011, cuando murió mi papá, como que era imposible seguir, ¿viste? Porque es muy agotador, tenés que estar para eso, o sea, la escuela, hacer los trabajos, pero bueno, aprendí un montón. Yo siempre digo, siempre estudié muchísimo, 52 años en la escuela, y bueno, o sea, yo terminé la maestría, hacía trabajos, ¿viste? Para el doctorado tenían que ser buenos trabajos porque tenían muy buenos profesores, qué sé yo. Y aparte de Patricio y alguna que otra persona, Graciana Martínez siempre me felicitaba, nadie me felicitaba. Y bueno, ahora cuando iba del doctor Blasman o del doctor Viñaval, con los análisis, ellos me felicitaban porque me daban bien los análisis. Entonces yo un día le dije, mire doctor, yo no soy de las que cree que todo llega. Mentira. Eso es una macana, un bolazo. No llega todo, le digo yo. Yo estudié un montón, hice un montón de posgrado. Nadie me felicitaba por todos los posgrados que hacía, por los trabajos que hacía, con muchísimo sacrificio. Y le digo, por favor, dígame que estoy bien, nada más, no me felicite, porque yo ahora las felicitaciones no las quiero, las quería antes, no ahora. Así Lili, que bueno. Hablabas de la primavera democrática. Sí. ¿Cómo llegás al PI? ¿Por qué? ¿Qué te induce a militar en ese partido? Y bueno, peronista no era. Si bien lo voté a Alfonsín en el 83, no me cayeron para nada bien la Franja Morada, que hizo su aparición
porque hasta diciembre del 83, todos los que aparecieron en el 84, ninguno estaba cursando nada. O yo no los veía. Mirá que éramos pocos, nos conocíamos mucho, nos teníamos bien clasificados, ¿viste? Nos conocíamos mucho los de historia, los de letra, bueno, no había nadie, y bueno, y aparecieron, y bueno, la verdad con una soberbia espantosa, así que, y bueno, y qué sé yo, y había referentes que eran estudiantes que eran del PIC, y bueno, y me invitaron, era reunión, y me invitó el PIC, bueno, y me gustó su propuesta, y creo que hay un montón de cosas que aún son interesantes. Nos mensajeamos mucho por WhatsApp con un compañero, él entró en el 82, porque hasta el 81 estuvo preso, José Luis Isi. Con él nos mensajeamos y yo le puse, me acuerdo el 9 de julio del año pasado, le digo, bueno, por una segunda y definitiva de independencia. ¿No te acordás? Como decíamos en el PI, así que bueno, había muchísima gente de historia y de letras que eran del PI. El PI era la tercera fuerza nacional, ¿viste? Así que bueno, está. Después lo bueno de venir acá fue encontrar un grupo de gente del PI que militaba políticamente, que se preocupaban, y bueno, fue como cambiar la política universitaria, que se discutían otras cosas, Sí, hacer eso, seguro. y bueno, no, pero bien. ¿Y te hubiese gustado ocupar algún cargo público? O sea, En otra época sí, ahora no. Ahora no. Mirá, Se soñaba. se soñaba, yo pensaba que uno desde un cargo podía cambiar algo. Mi última ilusión fue haber participado y militado en 2003 para una elección. Me decepcioné absolutamente. Así que no. Yo, y bueno, sí, siempre, digamos, siempre milité a nivel gremial, porque siempre hubo reclamos para hacer. Estamos con los mismos reclamos que hacíamos en los 90, nos seguimos encontrando los que nos encontrábamos en los 90 en las marchas. Siempre el PI también tenía muchísimo trabajo con los organismos de derechos humanos, así que siempre yo siempre cuento que yo voy a la facultad, salgo de la facultad, tenía clase temprano, a la siesta, y me voy a tomar el 18 a La Rioja y San Jerónimo, y no pasaba el colectivo, y por ahí veo pasar una manifestación. Era mi primera, año 82, y te estoy hablando del 31 de marzo de 1982, que fue la movida de la CGT. Por primera vez vi las madres de Plaza de Mayo de Santa Fe. En esa época usaban, ¿te acordás, Patricio? Un pañuelito a cuadros, creo que hecho con el coso de jardín de infantes, no sé por qué era cuadrito, el cuadrillé, viste, de los guardapolvitos. Y bueno, me fui caminando para mi casa, porque evidentemente no pasaba, pero era bárbaro. Y después ni radio teníamos, yo escuchaba cassette, los cassettes que a mí me gustaban en el grabador, de un grabador chiquitito, y el 2 de abril me agarró, nos habíamos ido a anotar a Casa de Gobierno porque estaban inscribiendo para la administración pública, y bueno, medio como que no nos atendieron, no nos inscribieron, y estábamos en la calle, que medio no pasaban los colectivos, y que por ahí veíamos uno que vendía banderita argentina, y le preguntamos, y ahí me enteré, y cuando llegamos a la pensión donde vivíamos, me llamó mi papá por teléfono y me dijo, tomaron las Malvinas. Recuperamos las Malvinas, dijo mi papá. Recuperamos las Malvinas. Bueno, la guerra de Malvinas, viste. No comí chocolate durante toda la guerra porque los dejaba siempre en una caja en la facultad para los combatientes. Los combatientes. Sí, andás a saber dónde terminaron mis chocolates. Pero bueno, así que
son temas que a mí me cuesta mucho abordar. Yo puedo abordar mucho todo el tema de la dictadura, todo el tema del derechos humanos. Malvinas no es un tema que me sea fácil abordarlo. Siempre digo, prefiero que lo aborde otro. Me sigue doliendo Malvinas horrores y todo el engaño, toda una cosa de todo el dolor, todo lo que implicó. Y bueno, sumado a que se inundó Santa Fe ese año, en el 82, ¿te acuerdas? La inundación del 82. Bueno, que íbamos a llenar bolsas. Yo vivía en Tucumán, la calle Tucumán al 3900. Estábamos cerca de ahí del Salado, así que íbamos a llenar bolsas de arena y hacer defensas para la ciudad. Y después, durante mucho tiempo, había unos tapialitos así, porque estaban tan altos los ríos que si llovía no había forma de que se desagüe Santa Fe. Entonces la gente había hecho tapiales para que el agua no entre adentro. Así que había que... Pero era joven y podía levantar la pierna para pasar. Decías hoy, bueno, ¿cuántos años haciendo dedo? Sí. ¿Te tocó pasar algún momento difícil en tantos viajes? Era otra sociedad, ¿no? No, nunca. Mira, te cuento. Normalmente podía haber, era una época de viajantes, pero, viste, uno andaba con un portafolio enorme. En general, la gente que para y lleva a los docentes como que es una muestra de respeto. Nunca tuve una situación. Sí hubo compañeras que sí que tuvieron situaciones feas, y con automovilistas. El camionero que para y te trae a tu casa, sí. es porque necesita compañía, necesita que le se mate, necesita que le hable. Entonces, bueno, yo en una época que estaba muy cansada, ¿viste? Cuando uno es joven se cansa, siempre tiene sueño. Bueno, entonces me acuerdo que subíamos, yo charlaba y mi compañera se dormía. Cuando mi compañera se despertaba, que era más o menos en escalada, ahí me dormía yo hasta San Justo. Siempre teníamos sueño, ¿viste? Dábamos en el horario de la siesta, 2:15, empezábamos a trabajar hasta las 5:20. Y el colectivo pasaba 7:20, ponele, y estaba un rato en Crespo, hacía una parada en Crespo, y llegábamos a las 8 de la noche a San Justo. O sea, a la vuelta hacíamos dedo para llegar más temprano. ¿Y compañeros de parada? Compañeros, los compañeros. Porque aparte había días que no pasaba nadie, pero nosotros no íbamos a la garita a hacer dedo igual. Entonces, nos divertíamos mucho con Manuel Beltrán. Con Manuel Beltrán nos divertía. Te divertías siempre con cualquier cosa. Y después yo le llevaba mucho la corriente, entonces había una pared en el medio de la garita y estaba como un banco. Entonces hacíamos, porque había un programa cómico que estaba el dúo Los Gladiolos. Entonces nosotros hacíamos, salía uno por un lado, el otro por el otro, y hacíamos espectáculos de canto. Mientras hacíamos, no pasaba ni el loro. Así que bueno, hubo época, y sí, teníamos, ahí si no pasaba nada, tomabas el colectivo. Sí, claro. Pero sí, porque también hubo épocas muy difíciles donde no había tránsito. Digamos. Así que también era difícil, no era que era fácil, pero bueno, nunca, por suerte, tuve una mala experiencia, al contrario, y ya te digo, Hoy no en general, ya te digo, veníamos en camiones, muchas veces camiones que eran de Brasil o camiones que eran de Paraguay, viste que sí. No, por ningún distintos problema, motivos, ustedes viajan bastante, mucho más que yo. ¿No se ve tanta gente como en otra época haciendo dedo o estoy equivocado? No, estás equivocado. No, sí, se nota. ¿Se nota. ve? Sí, acá hay chicos y hay docentes Sí. están haciendo... la semana pasada, que fuimos a Santa Fe, eran, no sé, tardecita, y había... Cuando volvimos, ¿Había? Sí. Los chicos de nivel superior, Sí. que está duro, muy duro, inclusive lo charlábamos con un director del Instituto 20 otros días, sí, son chicos de afuera, ellos no tienen el boleto educativo como tiene el secundario, y
ellos hacen dedo para volver a sus casas y bueno, no se les hace fácil. Sí, hacen dedo y vos los ven en la ruta, tienen su guardapolvo, su insignia, ¿viste? Pero sí, lo ves, nosotros los vimos, los que eran de escuela normal, pero también los del Instituto 20 hacen ya más allá. Y sí, no, hacen, y docentes también, porque, viste, llega un momento, por más que tenés el boleto educativo docente, ¿qué pasa? Muchas veces las chicas más jóvenes que han titularizado en escuelas que no están en el centro de Santa Fe. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienen que ir hasta Recreo, de ahí se toman el recreo para llegar, digamos, a su escuela o cerca de su escuela, y después vuelven en el recreo y a veces el colectivo las deja, porque con esto de que le agregaron 1 hora más de clase, bueno, ni hablar el drama que tiene la gente que trabaja en escuelas rurales, porque ahí te pagan como una especie de boleto educativo rural. Sí. No sé, pero comentaban ayer las chicas de ANSAFE que le han cambiado el nombre y hacía 2 meses que no depositaban el dinero. ¿Viste? Gente que pone su propio medio de movilidad, ¿viste? Bueno, de terror. Así que bueno, y justamente hoy, Rodrigo Alonso hacía alusión de que se cumplían 10 años de un accidente de una combi que llevaba 10 maestros a la localidad, creo que de una localidad del norte, bien del norte, en un departamento general obligado, y que tiene un choque frontal y murieron los 10 maestros. Ajá. No me acuerdo bien, creo que era Villocampo, una cosa así, no recuerdo bien. Pero bueno, también cuando hubo, que estaba el 8º y 9º año, antes de la ley de educación del 2006, estaban los maestros itinerantes y también hubo acá un caso de una chica que murió, que estaba embarazada por un accidente, bueno, terrible, ¿no? Pero suelen ocurrir, sí. Hay, digamos, hacer dedo, ir en colectivo, moverte, cualquier tipo de movilidad tiene sus riesgos, digamos. Seguro, sí, sin duda. Tiene sus riesgos. Bien, ¿y a qué se dedica hoy Liliana Guadalupe? Bueno, como yo dije que hice muchas cosas mientras estudiaba la secundaria, estudiaba en la universidad, trabajaba, hacía posgrado, estudiaba inglés, un montón de cosas. Ahora hacer nada. Miro series, leo y miro series. Miro muchas series. No obtiene beneficios asesorando en series. No, pero cualquier momento, si me ofrecen algún podcast, viste que se usa esto. Estoy mirando, porque mañana empieza la nueva temporada de la segunda parte de Sex and the City, así que estoy mirando, bueno, había un podcast hacia una de las protagonistas, que es Carrie, que siempre escribía. La podemos sumar en un podcast de FM Platino. También. Sí, no, miro series, me gusta mucho, y bueno, es una forma. Creo que porque la realidad está tan cruel que prefiero sumirme en la ficción. Así que bueno, creo que bueno, que todavía estoy con el periodo que tengo que descansar. Hay gente que se pone a hacer otras cosas. Yo muchas ganas no tengo. ¿Nunca pensaste en preparar alumno, por ejemplo? No. Lo he hecho, siempre que lo he hecho así ad honorem. Y la verdad que no. Inclusive las últimas experiencias que tuve de dirección de tesis fueron bastante frustrantes, así que tampoco. Y he dirigido muchas tesis de grado y de posgrados también, así que viste que necesitaban alguien que tenga títulos de posgrado, qué sé yo, bueno. Y además, eso no lo conté. Mientras yo hacía la maestría, íbamos a Buenos Aires una vez al mes, hicimos una especialización, varios profesores de acá de San Justo, una especialización en investigación educativa, que lo dictaba la CETERA y la Universidad Nacional de Comahue. Así que bueno, tengo el entrepiso lleno de diplomas. Mira.
Shit. ¿Para qué? Pero nada, pero bueno, no importa, está ahí. Pero el cine y la historia, por ahí se Sí, por eso me encanta, sí, yo utilizaba mucho el tema películas para dar historia, las películas, el cine, hay cosas, el cine y la historia, por eso me gusta, yo no tenía mucha cultura de cine, cuento esto y nos habremos cruzado con Patricio. Yo sí la conocía, la mamá de Patricio, pues presentaba las películas en Cineclub. Después yo me quedaba al debate. Pero claro, yo no tenía cultura de cine, qué sé yo. Yo no abría la boca ahí, ¿eh? Pasaba por inteligente, pero no abría la boca. Yo creo que yo salía convencida de esos debates de que yo había visto otra película. No cachaba nada de lo que decían los otros. Después una vez fuimos con Patricio y la mamá de él, a ver una película que era como la segunda parte de Invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras, del mismo director. Y sí, también como que ellos vieron otra película. Muy interesante la película. No, fuera de broma, me gustó, pero yo creo que vi otra película. No sé, ¿viste? A mí no me daba para interpretar todo lo que interpretaron ellos, ¿viste? Pero bueno. Como sobre el mismo hecho puede haber distintas interpretaciones. Creo que se da eso en la vida en líneas generales, ¿no? Sí, yo creo que en el arte, nosotros por ahí teníamos algunas discusiones con una chica de arte allá en Rosario, y entonces un amigo decía, yo soy bruto y no sé cómo es un cuadro, por qué un cuadro es así o no. Sí. Y entonces ella le explicaba, y yo también aprendía de paso, que por ahí una obra de arte, inclusive una muy buena obra de arte, o casi un clásico se suele decir, tiene como varias capas. Lo que lo hace obra de arte es que cualquiera, aunque no sepa nada, decí, ¿te gustó o no te gustó? Le decía ella, ¿viste? No necesitas saber si se hizo de tal manera, además. Y otros que a lo mejor sabían de pintura y demás, le encuentran otra cosa. Y otro que tiene una historia por no sé qué, le encuentra otra. Y eso hace también a una obra artística. Yo cuando daba ciencias sociales y su didáctica le explicaba, bueno, que uno tenía que usar, se podía utilizar mucho las obras de arte, la fotografía, pero que también había que enseñar a mirar. Entonces, bueno, había toda una contextualizarla, quién la hizo, cuándo la hizo, por qué lo hizo, bueno. Entonces, para poder hacer una... Claro, yo me quedaba en la segunda capa, y bueno, no sé, ahora con esto que miro más series, bueno, aprendí, por ejemplo, yo antes conocía a los actores, no sabía nada del director de cine, ahora sí conozco a los directores, bueno. Y bueno, más uno mira películas, más le gustan las películas, yo hay películas que adoro y que no me canso de mirar, y bueno, no, y ahora con el tema del universo de las series que me gustan, me gusta mucho. Hay toda una serie de una productora nórdica que hace unas series fantásticas, me gustan muchísimo, son lentas para lo que es Hollywood, por ejemplo. No miro muchas series de Hollywood, es muy poco lo que veo solamente las que hace HBO, veo y algunas, no todas, las de HBO. No tenemos Netflix, así que por ahí, viste, vemos como podemos ver, qué sé yo, 100 años de soledad, ahora El Eternauta, pero y me gusta sí toda la producción europea, inclusive, y me divierto muchísimo con las coreanas. Hay toda una variedad de series coreanas interpretadas por gente joven, pero son son comedias realmente, son comedias medio melodramáticas, pero que sé que es una industria impresionante en Corea y que hay fans y no sé cómo se llama, pero bueno, no soy una estudiosa de la materia. Yo miro, recomiendo lo que me gusta, que se puede mirar y esas cosas. Bueno, estamos, Patricio, ya. Si hablamos de cine, ese es otra especialidad en todo caso, pero estamos ya en una hora de diálogo. De diálogo, sí. Que bueno, si bien no te anotabas mucho para no, la pasé bárbara. Sí. Bien. Sí.
Y hay mucho, y siempre hay mucho para hablar y siempre queda. Además, Sí, ¿no? queda un montón. Eso es lo bueno, queda un montón, eso queda un es lo montón. bueno, sí, sí. Sí, sí. Y se abren temas también, para Sí. un lado y para Sí. el otro. Después hay otra cuestión. Yo no tengo problema de ver películas que ya he visto y que me gustaron más o menos. A Patricio le cuesta el volver a ver ciertas películas. Entonces, hay una película que es fantástica, argentina. No me acuerdo cuál es el director. Burkman, creo que es. Llama El abrazo partido. Ajá. Vos vas, aún hoy, tiene más de 20 años la película, pero aún hoy uno va al 11 en Buenos Aires y es como que estás dentro de esa película, porque está ambientada en el 11, con la gente que está en las galerías, qué sé yo. Aún hoy, yo voy al 11 y me siento en medio de esa película. Y en la película, la madre del protagonista hace referencia a una película que ella había visto, que era Los girasoles de Rusia. Y había una época que acá en la Anónima te vendían los DVD como nada. Y yo tengo el reproductor de DVD, así que los compré. Ay, Patricio, medio como que no quería volver a ver. Qué hermosa película. Una película fantástica sobre el tema de la guerra y cómo la guerra cambia a la gente. Y no la voy a spoilear más. Y no, yo tengo dificultades porque tengo miedo de que algo que me gustó mucho después no me guste. Entonces prefiero guardar un buen recuerdo. Ajá. Y bueno, y hablando de cosas así, bueno, después lo lindo de la universidad, viste, y de la Primavera Democrática es que veíamos películas que habían estado prohibidas y qué sé yo, y bueno, entonces vimos El acorazado Potemkin, que la habíamos, yo no sé si la compramos o no, sí, compramos El acorazado Potemkin y compramos Octubre también, que las compraban en la página 12, venían, viste, así que lerdas lenta, 2 horas, puede con cualquier insomnio, pero es bárbaro. La escena de las escalinatas de Odessa y es una de las escenas más copiadas en el cine, así que bueno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Me encanta el cine. Bueno, sí, veo. Ahí está, ¿viste? No, hay que pensar en el microcultural, ya le encontraremos la vuelta. Pero igual, ya te digo, con gente que ha mirado mucho cine, que va a Cine Club y que es especialista, yo es como que veo otra película. Lo mío. Yo voy a hacer, ya que insisto, voy a hacer una observación. Por ahí en los debates, he participado mucho, debates de cine y demás, por ahí los que hablan, en general, cuando hay mucha gente, por ahí no hablan mucho, ¿no es cierto? Hablan 4, 5, 6. Y los que hablan se quieren lucir, ¿viste? Y entonces se lucen, ¿cómo se lucen? Hablando de una forma que los demás no van a entender nada, ¿viste? Y bueno, da estos resultados que marca Liliana. Era una broma. Que la contaba un profesor cuando yo iba en la maestría, Samaja, que era realmente nos daba metodología. Uno de la metodología era una epistemología con respecto y al estudio de la metodología de investigación, era impresionante. Entonces dice, bueno, pero ustedes entienden lo que yo digo. Sí. No, yo no quiero que ustedes se vayan de acá y digan, ay, ¿cómo sabe? ¿Y qué tal? No entendí nada, pero se nota que sabe. Y yo medio como que no entendía mucho. Y yo grababa las clases y después las escuchaba a ver si cachaba algo. Me costó muchísimo entender el libro, pero bueno, a la 4ª, 5ª vez vos ya lo entendés, viste, que después que lo lees. Y entonces yo tenía una vecina, yo vivía solo en un departamentito, atrás del gimnasio Salta hay 2 departamentos, yo vivía en uno, y viene y dice, ¿vos tenés visita? Y dice, ¿quién es ese hombre que habla tanto? No, entonces le conté que era una grabación de clase, entonces se le hizo escuchar y se reía. Ella creía que yo tenía un novio. Tenía a alguien en el cajón ahí. Ay, exacto. Bueno, Liliana, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Espero que Gracias a la ustedes por hayan invitarme. pasado bien. Bueno, no, la pasé bárbaro.
Bueno, Patricio, en una semanita estamos Sin duda. retratando a alguien más de nuestra comunidad. Sí, y yo creo que hay mucho para retratar todavía. Sí, señor. Sí, Así señor. es. Vamos por ellos y ellas. Claro. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.